Decreto 616 del 2006. Este decreto reglamenta todo lo relacionado con los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte dentro del territorio nacional, o sea, acá en Colombia. El título 1 comprende todo lo relacionado con el objeto y el campo de aplicación. El objeto de este decreto, como lo había mencionado anteriormente, es reglamentar los requisitos que debe cumplir la leche de animales tales como los bovinos, bufalinos y caprinos que se utiliza para el consumo humano con el fin de proteger la salud y la vida de los consumidores. Y con respecto al campo de aplicación, va dirigido a la leche obtenida de los bovinos, bufalinos y caprinos destinada para la producción y el consumo humano, a los establecimientos en donde procesen, envasen, transporten, comercialicen y expendan leche apta para el consumo humano, y a los organismos de control que ejerzan actividades de inspección y vigilancia a los establecimientos que se dediquen a la obtención, manufactura y comercialización de la leche. El título 2 está comprendido por 13 capítulos. El primero de ellos encontramos toda la terminología que se emplea en el campo de la leche, de los cuales destacaré los más importantes. Las buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios, o sea, las BPMV, son los métodos oficiales que se emplean para los medicamentos de uso veterinario. Para esto, se debe tener en cuenta la información que va en el rotulado y el tiempo de retiro. En las buenas prácticas en alimentación animal son todos los métodos y prácticas empleados en la alimentación de los animales para garantizar la inocuidad de los alimentos que se deriven de ellos y que sean aptos para el consumo humano. Calostro. En este reglamento no se considera la leche apta para el consumo humano que proceda de animales lecheros dentro de los 15 días anteriores y los 7 posteriores al parto. La leche es el líquido segregado por las glándulas mamarias de los animales hembras, bovinos, bufalinos y caprinos sanos que se obtiene por medio de uno o más ordeños, destinada para el consumo humano en forma líquida o elaboración posterior. Leche adulterada. Es aquella que se le sustraen parte de elementos constituyentes y los reemplazan por otras sustancias. Le agregan sustancias no autorizadas que por falta de calidad e inocuidad se oculten sus condiciones originales. Leche alterada. Es la que ha sufrido deterioro en sus características microbiológicas, químicas y organolépticas o en su valor nutritivo. Esto puede suceder por causas naturales o artificiales, biológicas, entre otras. Leche concentrada. Es el líquido obtenido por eliminación parcial del agua de la leche por medio del calor u otro procedimiento. Se hace con el fin de obtener un producto que después de reconstituido presente las mismas características y composición de la leche. Leche contaminada. Es aquella que contiene agentes o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en una cantidad superior a la permitida por las normas. Leche cruda. Es aquella leche que no ha sido sometida a ningún tipo de higienización ni termización. Leche en polvo. Es la que se obtiene por eliminación de agua de constitución de la leche higienizada. Leche higienizada. Producto que se obtiene al someter la leche a un proceso de pasteurización, ultra alta temperatura, ultra pasteurización y esterilización con el fin de reducir los microorganismos para garantizar la inocuidad microbiana. Leche larga vida. El proceso térmico realizado a la leche para la eliminación de las esporas bacterianas. Se le aplica una temperatura entre 135 a 158 grados centígrados en tiempos entre 2 y 4 segundos. No altera el valor nutritivo ni sus características físico-químicas. Planta para el procesamiento de leche. Es el lugar en donde modifican o transforman la leche para luego hacerla apta para el consumo humano. Debe contar con lo siguiente: planta para higienización, planta para pulverización, planta para la obtención de la leche como materia prima para la elaboración de derivados lácteos. En el capítulo 2 establecen lo que son los requisitos para la obtención de la leche
en la producción primaria, entre los cuales destacaré los artículos más importantes. Antes de comenzar a hablar sobre los presentes artículos, definiré brevemente un término que se utilizará constantemente en este capítulo. Bueno, los hatos. Los hatos son haciendas de campo destinadas a la cría de toda clase de ganado y están constituidos por amplias regiones con buenos pastos y agua. Los hatos deben registrarse en la oficina local del ICA para la trazabilidad y el control oficial de enfermedades. En los hatos, tres factores muy importantes tales como la ubicación, el diseño y el mantenimiento deben garantizar que la leche cruda se contamine lo menos posible. Los hatos deben contar con suficiente agua potable o plantas potabilizadoras. En el ordeño manual deben contar con sitios dentro del potrero y para el ordeño mecánico deben contar con un establo fijo con pisos en cemento o en establo portátil que cuente con un piso fácil de drenar. En los establos fijos debe manejarse el estiércol con técnicas adecuadas para evitar la contaminación, con el fin de prevenir los insectos y roedores. Los equipos y utensilios utilizados en los hatos deben ser resistentes al uso y a la corrosión. Las superficies en contacto directo con la leche deben tener lo siguiente: acabado liso, no poroso, no absorbente, estar libres de defectos y grietas, fácilmente accesible o desmontable para la limpieza e inspección. No se deben recubrir con pinturas o algún otro material que represente un riesgo para la inocuidad de la misma. En el capítulo 3 hablan de la procedencia, enfriamiento y destino de la leche, de los cuales destacaré los más importantes de cada artículo. Después del ordeño, la leche debe refrigerarse a 4 grados centígrados, más o menos 2 grados centígrados, y transportarse en cantinas o tanques para llevarlas al centro de acopio. Luego de la recolección, el personal inspeccionará el olor, color y aspecto de la leche. El personal encargado de proteger y transportar la leche no deben entrar a donde se alojen los animales o donde haya estiércol. Las siguientes pruebas se le hará a la leche en las plantas de enfriamiento. Primero, registro de temperatura. Segundo, control de densidad. Tercero, prueba de alcohol a toda recepción de leche por proveedor. Cuarto, control de adulterantes, neutralizantes y conservantes de la leche cruda por muestreo aleatorio. Quinto, lactometría o crioscopia. Sexto, recuento microbiano. Y séptimo, prueba de detección de antibióticos. Las plantas de enfriamiento o centros de acopio deben contar con un laboratorio para el análisis físico y microbiológico de la leche. En el capítulo 4 determinan las prohibiciones en cuanto a la leche. En este decreto reglamentan estas prohibiciones teniendo en cuenta que la leche es considerada alimento de mayor riesgo en salud pública. De dichas prohibiciones voy a nombrar las más importantes: la adición de lactosueros a la leche en todas sus etapas de la cadena productiva, la comercialización de leche cruda, productos destinados al consumo humano denominados como leche que se comercialicen en todo el país, que presenten modificaciones en su composición natural como ingredientes, aditivos u otras sustancias que no estén dentro de la normatividad colombiana para leches, y la rehigienización de la leche para el consumo humano. En el capítulo 5 determinan las especificaciones técnicas de la leche, de las cuales destacaré los aspectos más importantes. La clasificación de la leche viene dada por su contenido de grasa y según su proceso de fabricación. Dentro del contenido de grasa se encuentra la leche entera, semidescremada y descremada. Y según el proceso de fabricación está la pasteurizada, esterilizada, ultrapasteurizada, en
polvo, deslactosada y ultra alta temperatura o leche larga vida. El capítulo sexto consta de 5 artículos en los cuales se explica brevemente todo lo que tiene que ver con las plantas para el procesamiento de leche. Las plantas deben contar con un laboratorio para el análisis físico, químico y microbiológico de la leche que sea propio de la planta. Esas plantas solo procesarán leche cruda procedente de hatos que estén previamente inscritos ante el ICA o que proceda de plantas para enfriamiento. En la recepción de leche deben contar por lo menos con los siguientes equipos. Primero, transportador de cantinas mecánico o por rodillos. Segundo, básculas para pesar la leche o tanque de recibo de leche. Tercero, bombo para sacar la leche. Cuarto, equipo para enfriamiento con la capacidad adecuada. Los tanques destinados al almacenamiento de leche cruda deberán cumplir con los siguientes requisitos. Solo se utilizarán para dicho fin. Tener gran capacidad. Deben facilitar la circulación, el control y aseo. Estar identificados. Tener equipo de graduación, agitador, mecanismo de toma de muestra, termómetro y un sistema para su aseo interno. El capítulo 7 trata sobre el proceso de higienización. Entre sus artículos destacaré los más importantes. La planta contará con el siguiente equipo como mínimo para el proceso de higienización. Contará con un sistema de clarificación y filtrado. Contará con un homogenizador y equipo para higienización de la leche. También debe contar con un sistema para la concentración de sólidos y para la eliminación de agua cuando sea leche evaporada. Cuando se trate de leche pasteurizada, deben tener un equipo para el enfriamiento para mantener la leche líquida a una temperatura menor de 4 grados centígrados después de su higienización. Deben tener tanques identificados para el almacenamiento de leche fría higienizada con camisas de aislamiento térmico, termómetros y agitadores mecánicos. Se reglamentará los siguientes tiempos y temperaturas para los procesos de higienización. Para el proceso de pasteurización discontinua, el tiempo empleado debe ser 30 minutos y la temperatura entre 61 grados y 63 grados centígrados. Para la pasteurización de flujo continuo, el tiempo va de 15 a 17 segundos y la temperatura de 72 grados a 76 grados centígrados. En el proceso de ultrapasteurización y ultra alta temperatura, el tiempo mínimo es de 2 segundos entre una temperatura de 135 grados centígrados y 150 grados centígrados. Y para la leche esterilizada con envase por 20 a 30 minutos, una temperatura de 115 grados centígrados a 125 grados centígrados. Quedan totalmente prohibidos los siguientes aditivos en el agua de la caldera, como es el amoníaco, la hidraxina, morfolina, dietil, aminoetanol, ciclohexamilamina y octadecilamina. En el capítulo 9 habla sobre las plantas para la pulverización de la leche, o sea, para convertir la leche líquida en polvo, y de sus artículos destacaré los más importantes. Primero, dichas plantas deben cumplir con los siguientes requisitos establecidos en el Decreto 3075 de 1997 y deben contar con las siguientes áreas para su funcionamiento. La primera de ellas es un patio en pavimento para recibir y entregar la leche. La segunda es una plataforma para la recepción de la leche. Tercera, área para almacenar la leche cruda enfriada. Cuarta, área para el proceso de higienización, concentración, homogenización y deshidratación. Quinta, área para el envasado y empacado. Sexta, área para lavado y desinfección de vehículos y cantinas. Y séptima, sala para máquinas. El capítulo 11 comprende todo lo relacionado con el envase y rotulado de la leche. El rótulo y el envase de la leche deben cumplir con
lo estipulado en la resolución número 05109 del 2005. El envase para la leche higienizada debe ser de un material el cual le brinde adecuada protección en el almacenamiento, transporte y expendio. Deben ser desechables con cierre hermético y que impida la contaminación y adulteración. Los envases para la leche líquida higienizada pueden ser de los siguientes tipos: bolsas, garrafas o botellas de polímeros de grado alimenticio, de plástico, cartón, aluminio, de cartón encerado. La leche en polvo debe envasarse en recipientes sellados herméticamente a los cuales se les ha adicionado o no gas inerte. Con respecto a la rotulación de la leche higienizada, debe aparecer la palabra leche seguido del nombre del proceso de higienización, seguido de la clasificación según el contenido de grasa como entera, semidescremada o descremada. Se prohíbe el uso de aditivos para la declaración de la fecha de fabricación, de vencimiento o lote de producción para la fecha en polvo. En el capítulo 2 se comprende todo lo relacionado con el aseguramiento y control de calidad. Deben adoptar de manera obligatoria el sistema HACCP, análisis peligros y control de puntos críticos, las plantas de enfriamiento, centros de acopio, plantas de higienización y las plantas de pulverización de la leche. El capítulo 3 está comprendido por 8 artículos en los cuales se explica brevemente todo lo relacionado con el transporte de la leche y su expendio. La leche cruda proveniente de los hatos se transportará en carrotanques o en vehículos dotados con recipientes apropiados para tal fin. El transporte de la leche cruda enfriada para las plantas de procesamiento de leche solo se podrá hacer en carrotanques isotérmicos. Estos vehículos deben tener ciertas condiciones especiales, como los interiores del carro, el techo y el piso deben ser herméticos. La ventilación y la circulación del aire debe ser de materiales resistentes a la corrosión. Deben tener aislamiento térmico revestido en su totalidad. La leche pasteurizada y ultrapasteurizada se transportará en vehículos que tengan furgones isotérmicos para garantizar una temperatura de 4 más o menos 2 grados centígrados. La leche líquida o leche en polvo que esté comercializándose, que se encuentre con fecha de vencimiento caducada, será objeto de aplicación de medida sanitaria de seguridad consistente en el decomiso de la mercancía.